Buenas noches. Bueno, me piden hablar sobre defensas ribereñas naturales, ¿no? Un poco ahí habría, yo digo defensas ribereñas naturales, la roca es un elemento natural y a veces podemos combinar con otros elementos, ¿no es cierto? Un poco me gustaría hablar rápidamente sobre algunos comentarios y reflexiones de lo que ha ocurrido en el Perú y las defensas ribereñas. De repente voy a mostrar algunas cositas donde participé directa o indirectamente en proyectos, ¿no? Una cosa bien importante es que aquí en el Perú tenemos todos los ríos del mundo, ¿no? O sea, tenemos ríos de llanura amazónica donde se han hecho ya defensas ribereñas gigantescas, ¿ah? Y se tienen los ríos de la costa, del altiplano, los ríos de la sierra, los ríos, ¿no? Entonces, lógicamente, hacer todo un proyecto de defensas ribereñas es todo un estudio de alternativas, ¿no? ¿Qué material yo uso? ¿Qué canteras tengo cerca? ¿Cuál es el análisis de costos? ¿Cuál es la alternativa mejor desde un punto de vista económico, ¿no? Entonces, en este país, pues hemos tratado muy mal a los ríos, ¿no? El río en una ciudad, por ejemplo, en cualquier ciudad del país del primer mundo es la zona más bella, ¿no? Sin embargo, nuestros ríos, cuando pasan por las ciudades, se convierten en botaderos de basura. Y lo más trágico, ¿no? El ancho natural de los ríos los hemos reducido, ¿no? Entonces, esto ha causado tremendos problemas en todas las grandes ciudades del Perú, ¿no? Entonces, tenemos este tipo de ríos, tenemos estos ríos, ¿no? Gigantescos como el Amazonas, donde estas islas duran durante años y después desaparecen, ¿no? Tenemos los ríos meándricos, por ejemplo, el gran problema que se ha generado en la construcción de las carreteras en llanura amazónica ha traído grandes problemas, ¿eh? O sea, se ha quitado movilidad a los ríos con la construcción de puentes y los ríos se han comenzado a mover como un acordeón, a pegar en la carretera, a querer cambiar de cauce, ¿no? Imagínense los ríos que tenemos a nivel nacional, ¿no? Entonces, y bueno, el gran problema también tenemos, desde comenzamos a analizar la historia del Perú, las ruinas incas y preincas están en los lugares más seguros, ¿no? Y los españoles fundaron sus ciudades en los lugares de mayor riesgo contra inundaciones, ¿no? Y lo que ha pasado acá en el Perú es de que el río Rima, por ejemplo, que tiene un ancho de 170, 200 metros de ancho hace 100 años, en algunos sitios, en el Agustino, en Mirón del Bajo, se ha reducido a 25 metros, ¿no? Eso es ilógico, ¿no? En el futuro, cuando el país vaya progresando, yo creo que hay que recuperar nuevamente nuestros ríos. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un río del primer mundo, donde tenemos el cauce principal y tenemos todavía un área adicional. Esa área lo podemos usar como parques, como zonas donde pueden jugar las personas, etc. Pero a nadie se le ocurre meterse, ¿no? Miren cómo se desarrolla la ciudad. Comparen esto con Lima o otras ciudades del Perú, ¿no? La gente se ha metido al cauce de los ríos, ¿no? Es desastroso cuando uno recorre el río Rima que llega a Chosica, ¿no? Han puesto muros de concreto y al pobre río lo han reducido a su mínima expresión, ¿no? Entonces, con el tiempo hay que hacer esto, sacar a la gente, hacer ciudades satélites y recuperar nuestros ríos y hacer que el río sea la mejor zona. Miren ahí, ¿no? Tenemos el cauce principal del río y tenemos una llanura adicional donde puede haber parques, canchitas deportivas, etc. Y miren los diques laterales y la ciudad no entra, ¿no? Entonces hay que recuperar nuestros ríos a nivel nacional. Y hablando ya de sistemas de defensa, pues tenemos una cantidad enorme de sistemas de defensa, ¿no? Aquí tenemos los diques y acabo de ver una cosa muy interesante, ¿no? En diseño, donde están colocando una tabla estaca, por ejemplo, ¿no? Es una cosa bien interesante para mí. En dique de tierra, lógicamente, yo tendría que ver qué canteras tengo, ¿no? Aquí vemos que inclusive la tabla estaca me puede impermeabilizar. Estos diques pueden ser homogéneos. Aquí veo que han colocado una tabla estaca. Pero aquí la ingeniera, por ejemplo, nos ha dicho que puede haber fenómeno de tubificación, hay que poner filtros o cualquier otro elemento que haga que el recorrido sea mucho más grande. Por ejemplo, una tabla estaca, lo veo bastante interesante. Y hay que proteger un talud contra los impactos, ¿no? Entonces muchos diques han fallado, pues, posiblemente por los filtros o porque el flujo ha discurrido por la cimentación, porque lógicamente ahora los niveles de agua son mucho mayores
he generado problemas de tubificación, ¿no? Si no tengo mucha cantera de arcilla, pues puedo poner un dique mucho más complejo, etcétera, ¿no? Ahora, una cosa importante, por ejemplo, en el caso de diques, puedo yo diseñar un dique de 20 kilómetros de longitud que tiene diferentes tipos de cimentación. En un sitio puede estar cimentado sobre material aluvial, en otros sitios sobre arcilla, en otros sitios sobre roca fracturada, ¿no? Pero el dique tiene que funcionar en toda su longitud. Basta que falle 3 metros de dique para que ya no sirva para nada, ¿no es cierto? Entonces, inclusive en la supervisión de obra, el ingeniero de supervisión no puede alejarse, ¿no? Y la cresta de los diques, por ejemplo, esto lo he sacado de normas japonesas, tienen que tener un ancho mínimo de 3 metros, ¿no? No puedo yo bajarlo menos, ¿no? Y en el caso de los enrocados, tal como han visto, hay que proteger la base, el talud, colocar filtros, etcétera, ¿no? La roca no puede tener un mismo tamaño, tiene que tener una distribución de tamaños, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, una buena protección de enrocado que se debe apoyar sobre un filtro. Son materiales, son naturales. Esto, por ejemplo, es la carretera que va del Cusco a Puerto Maldonado, que cayó un cerro y en menos de 20 minutos el río destruyó 800 metros de carretera, ¿no? Entonces, en los términos de referencia decía que la cresta del dique debe ser una carretera provisional para desvío, ¿no? Y miren el tamaño de las rocas muy bien colocadas, y mirando desde un dron se ve muy bien el trabajo, ¿no? La cresta del dique es la carretera provisional y arriba ya se reconstruye, ¿no? Otros materiales, como han indicado acá, son los gaviones, donde usamos piedra, es un material natural, ¿no? Siempre con protección al pie del talud, ¿no? Esto es material prefabricado, porque a veces en selva no disponemos de material, habría que ver qué costos tenemos, ¿no? Los geowebs es otro material que puede ser rellenado con tierra, con piedra, etcétera, de acuerdo a las características del río, ¿no? Esto, por ejemplo, se ha usado en la selva amazónica, ¿no? Para proteger puentes. Las geobolsas, cuyo material resiste el impacto de piedras, etcétera. Y este es un material que se ha comenzado a usar, por ejemplo, últimamente, que es las tubos de geotextil. Son tubos que tienen 20 metros de longitud, 6 metros de base y 2,40 de altura, ¿no? Entonces se ha usado para proteger el puente Tahuamano, por ejemplo, con un manto antisocavación al pie, ¿no? Miren cómo se colocan estos tubos gigantescos, ¿no? Miren este dique de protección al puente Tahuamano, ¿no? Que está funcionando, es en selva amazónica. De todas maneras, al pie hay que colocar porque hay fenómeno de socavación, ¿no? Un ratito, un minuto más. Y otros elementos, por ejemplo, de protección muy comunes son los espigones, ¿no? Y si tiene espigón, los incas ya usaban los espigones para disipar la energía, ¿no? Se ha usado, por ejemplo, espigones para proteger. Estos son los espigones que les digo gigantescos que se ha usado en Puerto Maldonado. Se ha probado en el Laboratorio Nacional de Hidráulica, está el ingeniero Kuroiwa, el director, ¿no? Y miren estos espigones. Se ha usado tablestacas también, ¿no? Tablestacas tienen 18 metros de altura, estos espigones, ¿no? Y están funcionando bien, ¿no? Ya se ha hecho la batimetría y funcionando bien. Y estos espigones, miren que se hizo en el río Inambari, espigones de gaviones, ¿no? Miren los espigones, pero lo sorprendente es el resultado, ¿no? Miren ahí cómo se ha comenzado a sedimentar el material entre espigones, y miren ahora, ¿no? Se ha sedimentado, ha crecido la selva amazónica. En este momento a cualquiera puede decir cómo se le ocurre construir espigones en plena selva, ¿no? Estos espigones han hecho que el río se retire, ¿no? Entonces, a eso quería llegar, ¿no? En cuanto a soluciones naturales, ¿no? Se puede hacer estudios a nivel de cuenca, hacer reservorios laterales para almacenar el agua, digamos, ¿no? Y otra cosa que yo quería mencionar al final era de que, miren la inundación, si vendría 1000 metros cúbicos por segundo adicionales, el agua subiría solamente unos cuantos centímetros, ¿no? Entonces yo podría estudiar cuál es el nivel máximo por una avenida de 500 años o de 400 años y decir que el piso terminado de una casa debería tener ese nivel como mínimo. Yo quería encontrar una solución, como hace la gente de la selva, ¿no?
La gente de la selva del primer piso de su casa está por encima del nivel de inundación, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería mencionar. Disculpen, nos dan 10 minutos, ¿no? Perdón, disculpen.